Hoy en Cita Previa celebramos el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Cerca de 50.000 menores en España padecen el autismo de algún tipo de grado. Para ello vamos a hablar con la Asociación de Autismo de Burgos, que lleva desde el año 84 trabajando con esta patología. Hablaremos también de la Unidad Canina de Salvamento, que ha desarrollado una iniciativa con un niño que padece diabetes tipo 1, luego os lo contaremos, e Implante nos va a hablar de las enfermedades por edades. Comenzamos. Pues el 2 de abril se celebra el Día Mundial de la Concienciación del Autismo, pero hoy lo vamos a celebrar aquí en Cita Previa. Para ello tenemos al técnico responsable de la Asociación de Autismo, Javier, muy buenas noches. Hola, y al socio fundador de esta asociación, Fernando, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzasteis desde el año 84, ya muchos años. ¿Cómo ha ido evolucionando esta asociación y cuántos sois actualmente? Bueno, pues la asociación efectivamente comenzó a funcionar en el otoño del año 84. Previamente, al comienzo del verano del año 84, hubo unas jornadas de divulgación del autismo en las que participó muy activamente un catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid llamado Ángel Rivière. Ángel Rivière fue una persona excepcionalmente importante en el arranque de las asociaciones de autismo en España, porque era un profesional joven, muy trabajador, muy activo, y el primero que a los padres nos explicó con claridad qué era el autismo, cuáles eran sus características y qué tipo de asociaciones debíamos crear para solucionar el problema de nuestros hijos. Fernando también tiene un hijo con autismo, luego nos contará cómo ha ido evolucionando. Javier, ¿se conocen las causas concretas por las que algunos niños padecen autismo? No, causas concretas no. Últimamente se está investigando muchísimo en torno a la genética y a cómo están afectando los estímulos ambientales, pero no hay causa. Sí que cada vez se está acercando más. La causa está clara, que hay un componente genético y unas condiciones medioambientales que influyen en la genética, pero no se sabe. Sí que se tiene muy claro qué es lo que no provoca el autismo. Entonces hay muchas teorías o a veces salen artículos en prensa que confunden mucho a la población. Está claro que el autismo no lo causa ningún tipo de vacuna, no lo causa ningún tipo de trastorno emocional. La persona con autismo nace, no se hace, entonces no es una enfermedad porque no tiene cura, es un trastorno que acompaña a la persona a lo largo de toda la vida. Entonces sí que están totalmente desterradas cualquier tipo de origen psicoanalítico o cualquier tipo de origen emocional, eso se sabe que no. Y también se sabe que ni las vacunas ni ningún tipo de factor que provoque el autismo una vez que el niño ha nacido. O sea, no es una enfermedad que se pueda ni contagiar ni presentar en un momento sí y en otro no. La persona nace con autismo porque hay un componente genético que influye de por vida. ¿Cómo se detecta? En vuestro caso, por ejemplo, Fernando, ¿cómo comenzó todo? Pues se detecta porque un niño que tiene autismo no se comunica normalmente con el resto de las personas. No tiene capacidad para jugar o interactuar con otros niños. No señala y tiene unas dificultades para la comunicación lingüística, tanto la expresiva por su parte como la comprensiva cuando escucha las palabras de los demás. Entonces todos estos factores los percibe la familia y los percibe, por ejemplo, la guardería a la que se envía, con lo cual la familia está sobre aviso de que algo raro pasa, y entonces es cuando empieza la etapa de recorrer especialistas para saber qué es lo que pasa. Y claro, en aquellos años, año 84, de autismo en España había muy poca gente que supiera qué es lo que era eso.
De manera que cuando nosotros íbamos a ver a especialistas, nos podían dar diagnósticos más o menos peculiares, como disarmonía evolutiva, psicosis infantil, regresión generalizada, que no nos aclaraban absolutamente nada. Solo a partir de personas como Rivière empezamos a conocer en qué consistía el autismo. ¿Qué tipo de actividades se realizan, por ejemplo, desde la asociación para estimular a los niños y los que no son tan niños? Porque hay personas que padecen esta patología que son más mayores en la asociación. Nosotros en la asociación actualmente estamos atendiendo a niños desde los 2 años, prácticamente cuando se empiezan a ver los primeros rasgos de autismo, hasta personas adultas que ya están rondando los 60 años. Aparte de estas edades, también atendemos a personas con autismo que además tienen asociada una discapacidad intelectual grave que les hace ser unas personas totalmente dependientes a lo largo de toda la vida. Y también atendemos a personas con autismo que no tienen discapacidad intelectual y que son personas que, bueno, con mucho apoyo pueden llegar, pues, bueno, a tener una vida más o menos, digamos, autónoma, no independiente, con apoyos. Todas las actividades son muy diversas, pero lo que sí que siempre se basan en un componente educativo. O sea, a la persona con autismo le tenemos que enseñar a hacer las cosas, a comprender los estados de ánimo, como decía Fernando, a comprender toda la comunicación que tenemos las personas, verbal y no verbal, a comportarse en diferentes lugares, diferentes contextos, a entender lo que está sucediendo realmente a su alrededor. Entonces, la intervención siempre es una intervención educativa. Dependiendo de la edad, pues hay sesiones de apoyo individual por especialistas, pues por psicólogos, por logopedas, hay grupos de ocio, cuando son más mayores hay grupos de formación laboral, grupos de apoyo a los colegios, también tenemos un cole específico para los niños que necesitan más apoyo. Las actividades no son nada extraordinarias, no son nada del otro mundo, no existen terapias milagro ni terapias alternativas. Lo que existe es un acompañamiento educativo y un enseñar a la persona con autismo todo lo que los demás aprendemos de una manera innata. Con todas estas cosas, Fernando, con un hijo con esta patología, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo se ha insertado en la sociedad? Bueno, pues desde que él tenía 4 años, en el año 84, hasta que hoy tiene 34, es un largo periodo, y se ha evidenciado una mejora lenta, paulatina, pero la capacidad de comprensión del entorno pues ha mejorado con toda claridad, porque seguramente lo que le sucede a un niño autista es que no entiende lo que sucede a su alrededor. Y entonces la educación de un niño autista consiste en que paulatinamente vaya empezando a entender poco a poco aquello que está sucediendo a su alrededor. Pero es un proceso difícil y lento. El entorno, como decíamos, es muy importante. Ahora los especialistas sobre todo están diciendo que la terapia con animales es importante para esta patología. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, lo que te he comentado antes, las guías de buenas prácticas y los estudios científicos de evidencia y de eficacia de tratamiento, que últimamente, por suerte, está habiendo muchísimos en todo el mundo. Las terapias o las intervenciones que recomiendan y que científicamente se han consolidado como eficaces en la intervención educativa en muy diversos ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito de la comunicación, del entrenamiento en habilidades sociales, todo lo que es la planificación, la estructuración del tiempo. La terapia con animales como tal nosotros no lo consideramos terapia. Que ciertos animales pueden ayudar a ciertos niños con o sin autismo a desarrollar ciertos niveles de cuidado, de responsabilidad hacia un animal, pues sí, evidentemente sí. Pero no se puede hablar de terapia con animales. Nosotros sí que tenemos, en el caso concreto del cole, tenemos niños que tienen perros, pero bueno, un perro es un perro, no da más de sí. Sí que es cierto que les puede ayudar en ciertas áreas, pero bueno, no tenemos ni que considerarlo una terapia de intervención y de aprendizaje.
puede ser un apoyo como puede tener cualquier otro niño con discapacidad o sin discapacidad, y también hay niños que tienen un miedo horrible a los perros y que no se acercan a ellos. Aparte de ayudar a estimular a los niños, también me imagino que hay que ayudar a los padres para su convivencia en casa. En vuestro caso, Fernando, ¿cómo lo habéis hecho? Bueno, la asociación siempre presta ayuda a las familias, es uno de sus objetivos, bien mediante la comisión de familias, bien mediante los grupos de apoyo a las nuevas familias que se incorporan a la asociación. Entonces, la familia de un niño autista es una parte fundamental de la terapia que se realiza con su hijo y tiene que colaborar y estar al día de lo que se hace con su hijo en el colegio y en la asociación. Nos comentabas al principio lo raro, ¿no?, que os sonaba o cómo os lo transmitían los médicos, sí, ¿no?, esta patología. ¿Cómo es ahora el trato de los médicos sobre el autismo? Pues es completamente distinto. ¿Por qué? Porque desde el año 84 hasta ahora el autismo, que antes era un desconocido, muchos profesionales del autismo, de la medicina, profesionales sanitarios, no sabían qué era el autismo. Por ejemplo, muchos pediatras, cuando le decías, ¿no será un niño autista?, no sabían en qué consistía eso. Sin embargo, hoy lo sabe todo el mundo. Hombre, aquí sí que, ya que nos has hecho la pregunta, sí que tenemos que... Ha habido un avance médico espectacular y sobre todo en formación y sensibilización del personal sanitario. Y aquí en Burgos, pues bueno, un poco gracias a toda la labor que lleva haciendo la asociación durante años y a la colaboración con Sanidad, la verdad que sí que tenemos una situación quizás privilegiada con respecto a otras zonas de España. Aquí se colabora muchísimo con el equipo de psiquiatría, tanto infantil como de adultos, se colabora muchísimo con los equipos de pediatría, con los centros de salud, con neuropediatría en el hospital. La verdad es que ahora mismo en Burgos es muy raro que un niño pase de los 2 años y medio, 3, sin tener un diagnóstico, con lo que si lo comparamos con otros lugares de España y ya del mundo, estamos en muy buen puesto. Ahora, para una familia, pues estar 3 años sin diagnóstico es una situación que no creo que nadie nos lo podamos imaginar, ¿no? Para terminar ya, este año cumplís el 30 aniversario. ¿Cuáles son algunas de las actividades más importantes de cara en la asociación? Pues actividades importantes son las que se va a realizar el 2 de abril, el Día Mundial del Autismo, según proclamaron las Naciones Unidas, el iluminar de color azul una serie de edificios emblemáticos de toda la comunidad de Castilla y León de color azul, justamente para llamar la atención de la opinión pública sobre el problema de las personas con autismo. Y después, sobre todo, la celebración del Congreso Internacional sobre Autismo en Burgos del 29 al 31 de mayo. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado al plató de Cita Previa. Volveremos a hablar de esta patología. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Vamos a ver ahora, como os he comentado al principio, el GREM ha hecho una iniciativa con un perro labrador que ayuda a un niño con diabetes de tipo 1. Vamos a verlo. Lola es mi perra y me está ayudando a detectar las hipoglucemias. Cuando ladra significa que estoy bajo y que alguien tiene que venir a ayudarme. Lola llegó a la vida de Nuño para darle algo más que cariño. Su especial instinto y fino olfato pueden servir para salvarle la vida. Un proyecto pionero en Burgos, conocido en otros países. Un reto de adiestramiento que ha asumido el GREM. En España ha habido intentos de poner en marcha el proyecto, pero se pueden contar con los dedos de una mano y te sobran unos cuantos perros que estén funcionando de glucemias, ¿no? En el caso de hipoglucemias. Claro. La primera fase del entrenamiento está casi terminada. Ahora Lola pondrá en práctica en casa lo aprendido. Su rápida intervención en situaciones de riesgo podría triunfar donde las máquinas han fallado. Con muestras las ha estado oliendo para
las he estado oliendo y detectando cuál es la que está en la que estoy bajo y cuál no. Un tiempo de 1 minuto o 2 minutos antes de que eso suceda nos va a dar la alerta. Sobre todo esto en este caso de esta familia les va a venir muy bien, sobre todo por las noches, que ella es la que duerme en este caso con Nuño. Una compañía canina cálida y vital para Nuño, que también podría ayudar a otros 50 niños en nuestra provincia que, como él, saben lo que es vivir con los graves problemas que genera la diabetes tipo 1. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Vamos ahora al Instituto Dental Avanzado Implante desde Madrid, que nos van a contar las enfermedades por edades. Muy buenas noches, regresamos un día más a la clínica de implante aquí en Madrid. Nos espera como siempre Rodrigo Martínez Orcajo. Muy buenas. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rodrigo? Gracias por hacernos un hueco una vez más. Oh, encantado de recibiros, encantado de trabajar con vosotros. Esto es un placer, es mutuo. Rodrigo, hoy queríamos hablar de las diferentes enfermedades en función de la edad. Entonces, si te parece, empezamos por los más niños. ¿Cuáles son las más comunes? Aunque, bueno, yo creo que lo sabe todo el mundo, las caries, ¿verdad? Efectivamente, hasta la edad adolescente y hasta que somos adultos, la enfermedad por excelencia más extendida que incluso el cáncer es la carie dental. Bueno, existen diferentes bacterias, como es el Streptococcus mutans, que fundamentalmente generan la caries. En general es una asociación bacteriana que se inicia con unas bacterias que son capaces de generar adhesiones de estos estreptococos y que son estas bacterias las que van a permitir el estreptococos a través de los hidratos de carbono desnaturalizarlos y transformarlos en ácidos que van a deteriorar el esmalte dental y pueden atravesar rápidamente la dentina, que es la capa de debajo del esmalte, y afectarnos al nervio del diente. Una vez que afectan al nervio del diente, poco se puede hacer. Intentamos hacer en niños tratamientos del nervio, como son pulpotomías o pulpectomías, y en tratamientos de ya un diente permanente, como por ejemplo es una endodoncia, o incluso en una edad que se esté formando el diente, pues una apicoformación, que se trata de acabar de formar esa raíz para poder hacer después la endodoncia. Lamentablemente, pues es la principal patología que en estas edades nos hace perder dientes. Luego, en la edad adulta, podemos encontrar más la enfermedad periodontal, que, como ya hemos hablado en otros programas, pues es una enfermedad también bacteriológica. Lo que pasa que genera sobre todo infecciones en las encías y produce que el diente se mueva. Al moverse, perder inserción, ese diente no es efectivo para realizar una correcta masticación. Incluso puede llegar a desprenderse solo. Esto lo que nos produce es una pérdida de hueso y nos puede producir importantes alteraciones en todo el sistema orgánico, es decir, desde infecciones pues en pulmones, corazón o incluso infecciones en trombos. Que además de tener un accidente, por ejemplo cerebrovascular, un infarto, estos trombos estén contaminados por estas bacterias e incrementen el riesgo de muerte. Por lo tanto, es muy importante tener una buena salud bucal para prevenir todo esto. En implante, fundamentalmente, vamos dirigidos a la edad adulta, es decir, a pacientes con alteraciones de las encías y pacientes que han perdido los dientes y que necesitan reponerlo. Aunque también pues atendemos a niños, pero nuestro objetivo es ser
capaces de rehabilitar de manera íntegra a estos pacientes que están perdiendo los dientes, ya sea de una manera preventiva, es decir, con limpiezas de boca, etcétera, etcétera, facilitando su salud en las encías, o ya sea de una manera pues más de tratamiento, como son los implantes dentales. Rodrigo, retomando un poco los problemas en edad infantil, cuéntanos cómo tenemos que enseñar a los niños a lavarse los dientes para evitar que aparezcan esas caries. Efectivamente, de manera cuando el niño ya comienza a erupcionarle los dientes, aunque sean dientes de leche, que son entre el 5º y 6º mes, nosotros tenemos que comenzar a mantener una higiene con una gasa de esos dientes. Es evidente que un niño de 5 o 6 meses no sabe ni coger el cepillo, ni etcétera, etcétera. Cuando ya los niños son un poquito más mayores, pues hay que ir con ellos de la manita, pues asesorándoles cómo tienen que poner el cepillo, etcétera. Y ya una vez que sepan, pues que sean totalmente autónomos. Por lo general, nosotros pensamos que lo que hay que cepillar es sobre todo el diente, pero no. Donde más se acumulan bacterias es entre el surco de la encía y el diente. Por lo tanto, las cerdas del cepillo han de ir mirando hacia la encía. Se dice, por la técnica que se llama técnica de Bas, que esas cerdas del cepillo tienen que ir con 45 grados mirando hacia la encía. En realidad es que cepillemos más la encía que el diente. Una vez que hemos cepillado la encía, haciendo un movimiento vibratorio o rotacional, vamos a cepillar el resto del diente de una manera vertical. Con eso nos tenemos que quedar. Lo único que varía sí es en la zona del paladar o la zona lingual, que el cepillo hay que ponerlo vertical, no horizontal. Y no debemos hacer cepillados horizontales porque entonces entre diente y diente se nos acumularán esas bacterias o esas placas bacterianas. Y las caries más peligrosas son las que no se ven, que son las caries entre diente y diente. Estas caries también se pueden prevenir con la seda dental, pasándonosla una vez al día. Si bien, ¿qué ocurre? Pues que a veces eso es muy laborioso, es incómodo, etc. Entonces existen sistemas que nos van a permitir realizar esa higiene mucho más fácil, como son los sistemas de irrigación, es decir, de irrigación con agua, pues ya sea pues diferentes marcas como es Philips o como es Brown con Oral-B, pues nos van a permitir higienizar eso a través de irrigadores. Son 2 minutos y nos van a permitir evitar estas caries, nos van a permitir evitar la enfermedad de las encías y no tendremos que recurrir pues a tratamientos periodontales más intensos o a tratamientos implantológicos. Rodrigo, ¿cuáles son los signos de alertas que nos avisan un poco de que podemos tener gingivitis o ya si está más avanzado periodontitis? Los principales signos de alerta de la gingivitis es el sangrado. Nosotros estamos unos días sin cepillarnos la boca, entonces la encía se empieza a inflamar y cuando nos la tocamos pues empieza a sangrar. Y ya signos de periodontitis muy avanzada, a los cuales no debemos llegar, es que los dientes se abren, generan espacios entre sí, o signos muy graves son pues ya que nos supuran, que nos salen de manera repetitiva accesos o que tenemos mucho SAR. En un proceso de gingivitis puede remitir simplemente con un correcto cepillado. Entonces, pero si de repente si nos cepillamos y eso nos remite, tenemos que ir de inmediato al odontólogo para que evalúe si es una gingivitis o ya ha comenzado una periodontitis. Si tenemos sangrado, ¿significa seguro que tenemos gingivitis o puede haber otra causa? Si tenemos sangrado quiere decir que hay inflamación de las encías, entonces podemos tener o gingivitis o periodontitis. Si ese sangrado se va cepillándonos durante 2 o 3 días de bien la zona, no nos vamos a preocupar en exceso, pero si no se fuera tenemos que evaluar a través de un odontólogo pues porque ahí algo está pasando. Rodrigo, muchas gracias. Esperemos que quienes nos están viendo en casa hayan tomado nota y si tienen ese sangrado vayan al odontólogo. Eso es nuestro objetivo, que los pacientes sean capaces de diagnosticarse prácticamente ellos mismos para poder prevenir las patologías y que no tengamos que recurrir a los implantes. Continúa como siempre Cita Previa y volveremos en próximas semanas. Se está celebrando en el Hospital Universitario de Burgos el 4º Congreso de Medicina Preventiva. Más de 100 especialistas de diferentes puntos del país se han reunido aquí para hablar de los nuevos avances en vacunas. Vamos a verlo.
La vacuna ante neumocócica no ha sido incluida en el último calendario vacunal aprobado por las autoridades sanitarias y que, sin embargo, los especialistas en medicina preventiva la recomiendan para la prevención de la enfermedad del neumococo, tanto en la población infantil como en la adulta. Es de una eficacia demostrada importante, con un grado de respuesta muy importante y con la prevención y el evitar enfermedades, dos enfermedades fundamentalmente, la neumonía y otra que se llama, no quiero hablaros de palabras raras, pero la enfermedad invasiva neumocócica, la sepsis por neumococo, que es muy frecuente sobre todo en los ancianos y que es mortal. Esta enfermedad, generada por la bacteria del neumococo, es la principal causa de neumonía. Este es uno de los temas de los que se está hablando en el 4º Congreso de Medicina Preventiva en el Hospital Universitario, además de analizar los nuevos avances en inmunización y las estrategias de vacunación en grupos de riesgo con o sin financiación. En casos muy especiales y que la necesidad es imperiosa, debería estar financiada y de hecho ya en muchas comunidades está financiada. Es decir, pacientes que tienen otras patologías, factores añadidos. Como curiosidad de este congreso se ha colocado un punto vacunal para aquellos especialistas que están asistiendo a estos debates tengan la posibilidad de ponerse la vacuna del neumococo. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos cada semana. Que pasen buena semana. Chao.